Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este espacio de estudio. El tema de hoy son los Salmos de Esperanza. Estudiaremos las razones para confiar, las promesas y cómo crecer en la fe. En estudio tenemos al pastor Argenil. Bienvenido, pastor. Gracias, Mauricio. Un saludo cordial para nuestra audiencia. Le deseamos muchas bendiciones del Señor en este estudio. Y hoy nos acompaña en estudio el pastor Ismael Serrano. Pastor, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe hoy. Gracias. Bendiciones a todos y queremos que el Señor siga guiando nuestras vidas. Los Salmos de Esperanza se encuentran, o el término, aparece 20 veces en el libro de los Salmos. En el Salmo 39:7 encontramos: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Y para iniciar, hagámonos la pregunta: ¿qué razones tenemos para confiar en Dios? Bueno, una de las razones que tenemos es porque Dios es nuestro Salvador, ¿no? Y a través de esa esperanza en Él, de la salvación que Él nos ofrece, la seguridad, el perdón, es una de las razones que tendríamos para poder confiar en Él y esperar en Él. Y otra razón es que Él nunca nos falla. Siempre cumple sus promesas. Y Él ama a sus hijos demasiado y quiere que estemos bien. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. A través de los años, el Señor solo ha hecho promesas y a través hemos visto cómo las ha cumplido, pero han habido periodos de tiempo de larga espera. ¿Qué historias podemos traer de la Biblia donde el pueblo de Dios ha tenido que esperar? El Señor le dice a Abraham que le va a dar un hijo. No tiene familia, se hicieron viejos. La esposa pasó el periodo de tener hijos y el Señor les dice que les va a regalar un hijo. ¿Y cuánto tiempo esperaron? 25 años esperando la promesa, pero Dios la cumplió. Eso nos da esperanza. No sé cuántos de ustedes están pidiendo algo al Señor y lleva mucho tiempo y a veces tiende uno a perder la fe, pero no pierda la fe. El Señor está atento a tus súplicas, a tus ruegos, y Él escucha y Él contesta y Él hará. Hubo momentos de duda en esa espera. Hubo momentos donde ellos quisieron acelerar el cumplimiento. Pastor, siempre hay un tiempo. Hay otra experiencia que vemos en la Biblia y es la liberación del pueblo de Dios en Egipto. Casi 430 años tuvieron que estar allí esperando el libertador y eso es uno de los más largos periodos de esperanza. Sin embargo, no perdieron su esperanza en Dios. Y pueden pasar hasta milenios, porque el Señor había dado una promesa que iba a enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cuánto tiempo esperaron los hebreos? Ellos tuvieron que pasar años, cientos de años, esperando la promesa. Pero el Señor cumplió perfectamente su promesa y el Redentor del mundo vino a esta tierra a morir por nosotros. Qué gran promesa cumplida y que para nuestros tiempos también sigue siendo vigente. El pueblo de Israel tuvo periodos de cautiverio, tuvo periodos donde tuvieron que pasar momentos en los cuales ellos decían: ¿dónde está nuestro Dios? Uno de esos le tocó a Daniel. ¿Recuerdan esa oración de Daniel cuando él empieza a decir: Señor, ¿hasta cuándo? Daniel estaba preocupado, ¿no? Porque ya estaba el cumplimiento del tiempo cerca y no veía no tenía. Sin embargo, cuando él ve la profecía de los 2300 días, él se angustia porque él pensó que se había extendido ese tiempo.
Y ahí encontramos que el Señor envía un ángel para explicarle y darle más seguridad y esperanza a Daniel. En el Salmos 25:5 encontramos: guíame con tu verdad y enséñame. Qué importante es aprender a esperar con fe, y sobre todo cuando estamos en el momento más difícil. ¿Cómo podríamos decirle a una persona en ese momento bien complejo que siga confiando? Sí, no debemos nunca olvidar cómo el Señor ha cumplido a través de las épocas. Y hay momentos en que el ser humano tiende a flaquear, a bajar la guardia, porque no se contesta la oración de inmediato. Pero los salmos nos instan a esperar, a confiar en Dios. Él no defrauda a nadie y Él está pendiente de cada una de nuestras súplicas. ¿Cuándo les ha tocado una espera en sus vidas? ¿Alguna vez recuerden una de esas situaciones en que las cosas no se daban y dijeron, bueno, aquí confiamos en Dios y al final salió bien? ¿Recuerdan algunas de esas anécdotas? Hay tantas anécdotas que le pasan a uno en la vida, pero fui a colportar a Mompox y a Chinú, Sagún y Sampués, que son 3 pueblos seguidos, y con el compañero vivíamos en el pueblo del centro, íbamos a colportar a los otros pueblos y en la noche nos veníamos. Pero de Sagún a Chinú pasaba el último bus a las 5 y nosotros a las 5 en punto estábamos ahí para irnos en el bus, que no podíamos quedar. Mira, un señor me llamó, me mandó llamar con un niño: señor, el de los libros, que venga, que ya llegó mi papá. Y yo ya iba para el bus. Así que resolví ir a hacer la venta. Hice la venta y yo le pedí al Señor en oración: por favor, Señor, detenga el bus, que el bus no se vaya. Y hice la venta y me vine corriendo. El compañero ya no estaba y el bus tampoco. Y le pregunté al señor de la oficina, dijo: no, hace 5 minutos se fue. Y yo dije: Señor, ¿qué le costaba parar el bus? Esperar un poquito, y peleé un poquito ahí con el Señor. ¿Por qué no paró el bus? ¿Por qué no esperó? Me fui triste para el parque a ver si de pronto podía conseguir otro transporte, y muy difícil. Pero apareció una señora que también estaba quedada. Y al ratico apareció otro señor que también, y entonces pagamos un expreso entre los 3. Y nos fuimos. Cuando íbamos llegando a Chinú, había un gentío y los bomberos y todo, y el bus se había ido y había caído en un caño y estaba en un charco sacando toda la gente. Algunos se habían ahogado, otros estaban muy heridos. El bus estaba con las llantas hacia arriba. Y paramos porque, pues, a ver en qué podíamos auxiliar. Ahí llevamos unos 2 o 3 heridos. Y yo pensaba en mi compañero. Y a toda hora era mirando a ver cuál era mi compañero que estaba ahí. Cuando llegamos al hospital, estaba el gentío esperando toda la gente que estaba llegando al hospital, y los hermanos de la iglesia se habían dado cuenta y ellos sabían que nosotros íbamos en el bus y estaban ahí esperando. Cuando yo me bajé del jeep que nos llevó, me abrazaban y me decían: ay, pensábamos en usted. Y le dije: no, el compañero no está, él venía en el bus. Y al ratico llegó él, ya habías llegado al pueblo, y él me dijo: no, yo no lo esperé porque un señor pasó y me dijo que si se venía conmigo y me echó la manito y me trajo antes del bus. Y yo sí pensé que usted venía ahí, me decía. El Señor es grande. Uno a veces pide y no sabe pedir. Yo decía: Señor, detenga el bus, era mi petición, pero el Señor sabía por qué no había que detener el bus. ¿Qué experiencia? Recuerdo que cuando terminé la carrera de teología, yo iba donde el secretario ministerial para averiguarle siempre si ya había llegado mi llamado, y no llegaba. Y nos graduamos por ahí en octubre, noviembre, diciembre, y toda la semana iba donde él y él me decía: no, espera, todavía no ha llegado.
Así que fueron momentos bastante tensionantes. A la final ya, a finales ya de diciembre me dijo, ya llegó tu llamado. Vas para el Colegio Atlántico Max Trumer en Barranquilla. Así que hay momentos en que uno a veces se desespera esperando, ¿no? Pero hay que confiar en el Señor y el Señor hará. Confiando en Dios como un niño, y el Salmo 131 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublimes para mí. En verdad, me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuál debe ser la actitud de la espera? ¿En qué momento tenemos más tranquilidad para esperar? Ahora, esa experiencia de David, cuando él se compara y toma la ilustración de un niño en el Salmo 131, nos da a nosotros una idea de cómo nosotros, muchas veces Dios permite que nuestra experiencia pase en situaciones en las que vamos a ir confiando en Él. O sea, Él nos va soltando un poco, como esta madre va destetando al niño hasta que ya Él se ve ya, digamos, no tanta una dependencia de ella, pero sí siempre una confianza. Entonces creo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Que confiemos a medida que van pasando situaciones o circunstancias en las que podemos aferrarnos un poco más de Él. Es traumático, ¿no? Quien ha estudiado psicología del niño sabe que ese es un paso traumático, la destetada. El niño viene acostumbrado a comer su leche materna y él no quiere otra cosa. Pero los padres les toca hacer varias cosas para poderlo destetar. Y quien necesita ser destetado es el niño. Interesante, ¿no? No es la mamá, no es el papá. Es el niño porque necesita comida sólida. Llega a la edad en que él debe crecer y su organismo necesita comida sólida. Esa confianza que uno tiene en el Señor a veces y espera y se acuesta y espera que le caiga del cielo, eso ya no existe. De pronto cuando está niños espirituales, porque la Biblia habla de eso, niños espirituales, pues está bien que como que confían ciegamente en el Señor y no hacen nada. Pero una persona de experiencia que lleva años en la iglesia y está pidiendo en oración algo al Señor, ruéguele al Señor en oración, pero hagas algo. Predique, estudie, dedíquele tiempo al Señor. Tenga esa fe, esa confianza que el Señor no te va a defraudar, pero haga algo. En la Biblia encontramos la imagen y la comparación con el niño. ¿Qué tiene el niño que debemos aprender de ellos? Bueno, la Biblia llama a los niños, o sea, es esa experiencia de dependencia. Y creo que esa sería, y la humildad. Digamos, el niño es humilde, el niño depende de sus padres, y de esa forma creo que nosotros, como dice la Biblia, debemos ser como niños. Y también la fe, ¿no? Es que usted le dice al niño, acuéstate que los angelitos te acompañan, y él no pregunta, explíqueme científicamente eso de los ángeles. Él acepta y cree y siente el ángel que acampa a su alrededor. Que el Señor Jesús viene pronto. Él cree que viene. No llore, papá. Me decía mi hija cuando mi suegro murió y mi esposa desesperada, y decía, no llore. Y ella tenía 3 añitos y medio. No llore, papito, que Jesús ya va a venir. De 3 años y medio. Y cuando ella me dijo eso, me hizo reflexionar, o nos hizo reflexionar a mi esposa y a mí. Papito, no llore, que ya Cristo Jesús viene y Él lo resucita. ¿Ah? Si no fueres como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos.
un corazón puro Sí. y una dependencia total. ¿Saben que me llama la atención que también en las bienaventuranzas vamos a encontrar que es bienaventurado ser pobre, estar humillado, estar triste? ¿Qué pasa en estos momentos donde hay algún grado de vulnerabilidad? ¿Qué pasa en el individuo, en el ser humano? Me gustó mucho el Salmo 68, el versículo 5 y 6. Bueno, voy a leer desde el 4 que dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Allá es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. No sé si alguien está pasando por alguna dificultad, pero Él es padre de huérfanos. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no tiene nadie quien te ayuda? Mire hacia el cielo, que allí está el Señor con la mano extendida para ayudarte, para socorrerte. Él es Dios de huérfanos, es defensor de las viudas. Triste cuando una persona queda sola. Tal vez estemos hablando para personas que recién perdieron a su ser querido. Dios ve tu sufrimiento y tu dolor, y Él está con los brazos extendidos para darte la mano. No llores, ten esperanza en el Señor. Cristo pronto vendrá. Pastor Serrano, ¿por qué la vulnerabilidad es un buen momento para Dios? Bueno, Dios no tiene acepción de personas, dice la Biblia, y uno encuentra en el caso de Job, por ejemplo, que había sido atacado por el enemigo. Él tiene una esperanza en Dios y dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Y creo que esa lección de Job nos ayuda a nosotros en cualquier circunstancia en la que estemos pasando, de que Dios va a estar allí. Él nunca nos abandona. Aunque nosotros pensemos que Él está lejos, Él está allí y dispuesto a ayudarnos en cada necesidad. La entrega es fundamental. Si nosotros tenemos normalmente nuestro puño cerrado, difícilmente puede llegar una ayuda. Necesitamos abrir la mano para que alguien la tome y para que pueda asirnos y salir de esa situación. El mejor momento es cuando nosotros nos rendimos. El mejor momento es cuando nosotros soltamos para que Dios actúe. Difícilmente vamos a permitirle la acción divina mientras nosotros queramos resolver las cosas. Ayúdenme con dos textos, Salmos 35, puede ser Pastor Argenil, Pastor Serrano, Salmos 143:8, y aquí empezamos a encontrar algunas promesas. Lindo ese versículo, ese salmo. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cuando una persona tiene fe y confianza en el Señor, sí, viene la noche. Hay noches oscuras, tenebrosas, de rayos y centellas, pero nunca se queda así para siempre. Llega el día, brilla el sol, y para nosotros brillará el sol de justicia, para los que esperan en el Señor. El Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Uno encuentra en la Biblia que la mañana es uno de los momentos más gloriosos y es un símbolo de la esperanza que tenemos en Cristo de cuando Él regrese por segunda vez. Va a haber un nuevo amanecer. Generalmente el amanecer está muy relacionado con la esperanza, con esa seguridad.
Así que nosotros, a pesar de la noche de tinieblas que hayamos pasado, el sufrimiento que hayamos tenido en esta tierra, siempre vendrá el amanecer. Y esa es la gran esperanza que tenemos, de que el Señor va a venir por nosotros y va a haber un nuevo amanecer para este mundo. Amén. Y yo podría agregar algo ahí, pastor. Y es que cuando Cristo Jesús murió, hubo una oscuridad y terremoto, y Él pasó allá en el sepulcro 2 noches. ¿Cómo serían esas noches? Esas noches tristes para mucha gente, angustiados aquellos que habían crucificado al Señor. Pero fue una mañana gloriosa cuando Cristo Jesús resucitó. Si Él no hubiese resucitado, no tendríamos la esperanza que hoy tenemos. Y gracias, pastor, qué lindo lo que usted acaba de decir. Vendrá la mañana gloriosa, cuando todo esto, este mundo oscuro, este mundo en tinieblas, verá la luz para siempre. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Qué bonita esperanza que tenemos los cristianos de saber que hay un momento en que todo esto va a cambiar. Pero también hay otros que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Qué podríamos decir en este momento en que pareciera que se está tardando? La mayoría de nosotros, cuando nos ocurre algo difícil, uno dice, ¿por qué? Y luego cambiamos de pregunta y si la situación sigue, entonces hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo? Y creo que la respuesta la tenemos en Dios cuando Él nos dice, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros en este mundo tenemos algunas veces esperanzas que son muy someras, pequeñas, pero la esperanza del creyente es la vida eterna, es un mundo nuevo. Son esperanzas que nos llenan nuestro ser, nuestra vida, ¿no? El Salmo 37, 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. No importa cuánto tiempo dure la promesa, pero que vendrá, vendrá. Uno se exaspera por el tiempo. Para Dios no hay tiempo. Alguien decía que si para Dios 1000 años es como un día y tú haces una oración y te dice espere un día o espere una hora, un minuto, no sé cuánto tiempo, porque para Dios el tiempo no cuenta. Así que lo único que sabemos es que Él está listo a escucharnos y a socorrernos. Saben que me encontré un término y es esperanza con propósito. ¿Cómo tener una esperanza llena de significado en Dios? O sea, ¿qué podríamos recomendarle a las personas para que su espera tenga una razón más trascendental de este plano? ¿Hay qué podríamos decirles? Esperar vale la pena. El Salmo 27:14 habla de que esa experiencia, o sea, debe ser una espera en actividad, en dinamismo, en acción, porque a veces nosotros, y nos ocurre a veces cuando estamos en una fila, ahí estamos espere y no hacemos nada. Pero esa esperanza que nosotros debemos tener en Dios debe estar muy relacionada con la acción. Tener actividades, hay que acelerar la venida de Cristo, que es una de las más grandes esperanzas, a través del trabajo, de algo que debemos estar haciendo. Esperar en el Señor nunca nos avergonzará, sino que se recompensará con creces, porque el Señor es fiel a todas sus promesas, dice el Salmo 37:7.
esperar en el Señor nunca avergüenza. Tenemos que tener esa fe, esa confianza en Él. No hay problemas que Dios no pueda resolver, dice el coro maravilloso, ¿no? Él tiene el poder para sacarnos del hoyo, aún de la muerte. No sé si estoy hablando para personas que están sufriendo una enfermedad terminal, porque una cosa es estar sano y hablar de esperanza, y otra cosa es tener un cáncer, estar desahuciado de los médicos, tener un hijo que está en las drogas, tener un problema grave económico. Pero, hermanos, amigos, tengamos fe y confianza en el Señor. Y mientras tanto Él nos contesta, sigamos orando y trabajando para Él, dando testimonio y diciéndole a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ahora. Eso le ayuda a uno muchísimo a esperar con esperanza. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra masterclass y me gustaría que ustedes tuvieran unas palabras para cómo esperar con propósito. Pastor Serrano. A ver, cuando nosotros tenemos esa esperanza en Jesús, sobre todo a través de una relación con Él, porque creo que cuando dedicamos tiempo a orar, a meditar en su palabra, la esperanza va creciendo. Y saber que sus promesas son fieles y verdaderas. Cuando la hija nuestra enfermó, nosotros angustiados comenzamos a pensar ¿por qué nos sucedió esto? Pero luego la esperanza fue creciendo en nuestro corazón a medida que vimos el poder de Dios y sus promesas, sobre todo, de que Él no nos abandonará. Y un día, no muy lejano, el Señor va a restaurar todas las cosas. Todo va a llegar a su orden. Sí. Dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿en quién esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio de los insensatos. Mi esperanza está en ti. Dios es el dueño de la plata, del oro, es el dueño de la vida, de Él emana la vida. ¿Saben? No hay cosa más linda que confiar en el Señor. Pase lo que pase. Sí, en esos momentos difíciles también hay que confiar en el Señor. La invitación es esa, que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está comprobado científicamente que cuando uno estudia la Biblia, la mente cambia. Pasa algo especial en la mente, en el cerebro, y nos hace cambiar de actitud, nos hace ver las cosas diferentes. Así que no espere sin hacer nada. Espere en Jehová, escudriñando la palabra del Señor, compartiendo con otros, porque eso da aún más esperanza. Y Él hará. Si el dormir se hace difícil, lo invito a que lea el Salmo 62 a partir del 5. Y él dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
hoy y para siempre. Amén. Hemos llegado al final. Recuerden que nos pueden seguir en las redes. Envíenos sus preguntas al WhatsApp. No olviden la cita cada 8 días aquí en la Masterclass. Hasta la próxima. Bendiciones. Mi escudo, el poder que me salva, mi libertador.